Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por acompañarme y bienvenidos a su canal Jesús la Luz del Mundo. En este video vamos a seguir con la serie de 12 pasos que estamos en el cuarto paso ya, el cual es el inventario moral. Mi nombre es Gerardo Nájera y esto es Jesús la Luz del Mundo. Y este cuarto paso dice lo siguiente: sin temor hacemos un inventario moral de nosotros mismos. Y el principio espiritual es el valor. Y el propósito principal de este cuarto paso es conocernos a nosotros mismos, identificar cuáles fueron nuestros errores, identificar nuestros resentimientos, identificar también cómo fue que nos fuimos corrompiendo poco a poco, aprender a ver cuáles son las cosas que aún nos siguen dando esos resentimientos, que nos tienen estancados, identificar todas esas ideas, todas esas creencias, todos esos hábitos, todas esas actitudes que solamente nos han hecho daño durante nuestra vida o que nos han llevado por un camino donde no ha sido agradable y nos ha ido mal, para de alguna manera el día de hoy poder cambiar esas cosas. Y el primer versículo que vamos a leer el día de hoy se encuentra en 1 Corintios 11 del 28 al 30 y dice lo siguiente: por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa, porque si come y bebe sin fijarse en qué se trata del cuerpo del Señor, para su propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles, y también algunos han muerto. Los seres humanos fuimos creados y fuimos dotados de ciertas cualidades. Tenemos una mente, tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. Y también tenemos instintos naturales. Todos buscamos la supervivencia, la seguridad emocional, la seguridad económica, el socialismo, el compañerismo, la sexualidad. Todas estas cosas son perfectamente apropiadas y sin duda alguna provienen de Dios. No obstante, estos instintos tan necesarios para nuestra supervivencia a menudo sobrepasan por mucho los límites de su función. Y estas son las cosas las cuales por medio de este cuarto paso estamos tratando de identificar. ¿En qué áreas fue donde yo sobrepasé más la línea? ¿Cuáles son las cosas que me están afectando aún todavía el día de hoy? Es aquí donde nosotros también podemos identificar lo que se le llaman los detonantes, los cuales son esas cosas que provocan que se despierte en nosotros esos sentimientos dañinos o esos deseos dañinos, esas ganas de hacer cosas que nos hacen daño. Y ahora vamos a leer en nuestras Biblias Jeremías 31, 19. Y la palabra de Dios dice así: porque después que me aparté tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Y también vamos a leer Ageo 1, 6 y 7. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciéis, bebéis y no quedéis satisfechos, os vestís y no os calentéis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Nuestros deseos de sexo, de seguridad emocional, de seguridad económica y de satisfacción propia a menudo nos convierten en personas muy egoístas, capaces solamente de ver nuestros propios deseos, de concentrarnos en nuestra propia satisfacción sin ver el daño que podríamos estar causando a otras personas. Casi todo problema o enfermedad mental, emocional e inclusive física algunas veces proviene de alguno de estos instintos que han sido llevados al extremo. Este cuarto paso es un esfuerzo que estamos haciendo para descubrir cuáles fueron, cuáles son o siguen siendo nuestras debilidades. Queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde nos hemos corrompido. Y al descubrir estas deformaciones emocionales, entonces podemos empezar a corregirlas. Ahora vayamos a nuestras Biblias y vamos a ver Ezequiel 18, 27 y 28. Y la palabra de Dios dice lo siguiente:
Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida, vivirán porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Estas personas no morirán. En este cuarto paso también podemos encontrar la base para el perdón. Al analizar minuciosamente nuestro pasado, nos podemos dar cuenta que en muchas ocasiones en las cuales otras personas nos hicieron daño, muchas veces nuestra propia familia, nuestros propios seres queridos, su propósito no era el hacernos daño, sino que simplemente también han sido víctimas del mismo mal. Y que nosotros hemos hecho exactamente lo mismo con otras personas. Y ahora en Efesios 4:32, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Todos somos diferentes y nos hemos descarriado de diferentes maneras. Y el propósito de cada uno es identificar cómo es que nos ha sucedido a nosotros. Por ejemplo, a algunas personas quizá el problema tenga que ver con la sexualidad, que lo haya llevado a tener problemas con su pareja, con su familia, inclusive hasta el divorcio y la pérdida de su familia. O quizás sea por la área económica. Quizás esté más preocupado por acumular riquezas y posesiones que por su propia familia. E inclusive se haya olvidado de sí mismo. O quizás sea dependiente emocional de alguna otra persona que no se pueda valer por sí mismo. O tal vez esté obsesionado por el poder, que solo se dedica a tratar de controlar a otras personas. A menudo todas estas cosas nos causan que tiremos por la borda cualquier oportunidad legítima que tengamos de tener una verdadera relación sana, emocional y feliz con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestros familiares, inclusive con nosotros mismos. Y ahora vayamos a la palabra de Dios en Salmos 32 del 3 al 5. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y yo no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Y como siempre los sigo invitando a todos aquellos que no se han suscrito, que se suscriban, que le den like al video y que toda la gloria sea para Dios. Ahora les voy a presentar 3 posturas de las cuales nosotros debemos de evitar. La primera es tratar de olvidar. Pensar que olvidando lo que hemos hecho ya se va a quedar en el pasado y ya no nos va a molestar. Esta postura es completamente errónea porque simple y sencillamente no vamos a poder olvidar, especialmente sucesos que han sido graves o que nos han ocasionado cambios en gran manera en nuestra vida, especialmente los negativos. Esas cosas siempre se quedan en nuestro corazón. Lo que debemos de hacer es el perdón y también perdonar a los demás y a nosotros mismos. Así evitamos los resentimientos y los sentimientos de culpabilidad hacia nosotros mismos. Eso es lo primero que debemos de trabajar. Lo segundo tiene que ver con la hipocresía y la autojustificación. Y en este caso es cuando la persona cree que sus resentimientos, inclusive también los sentimientos de culpa, están bien justificados. O sea, que tiene razón para sentirse de esa manera. Creen que el problema está en la manera en que han sido tratados por otras personas o que han sido criados o las cosas que se les han enseñado por otras personas. O sea, la culpa proviene de otras personas, que la vida ha sido injusta con nosotros mismos. Pero ese también es un error, porque a pesar de que hay cierta verdad en todo esto, es verdad que las cosas que han hecho otras personas nos han afectado y en muchas ocasiones de gran manera, en gran manera. Aún así no es solución, no viene siendo la solución, porque eso siempre nos va a ocasionar más problemas. Siempre la solución es perdonarnos y dar lo mejor de mismo y tratar de cambiar esas situaciones las cuales nos han traído todos estos problemas,
todo este dolor y solucionar también con otras personas cualquier cosa que tengamos, pero no quiero hablar mucho de eso porque ese es otro paso que cual vamos a hablar después. La tercera postura que debemos de evitar es el creer que solamente dejando de practicar lo que nosotros consideramos el problema ya se va a solucionar todo y nuestras vidas van a cambiar. Y ese es un error, porque siempre que tenemos un problema así de esta magnitud que nos afecta tanto en la vida, siempre este mismo problema nos ha llevado a hacer muchas otras cosas y nos ha afectado mentalmente, emocionalmente, espiritualmente por muchos años. Y todas esas cosas no van a cambiar solamente por dejar de hacer una, sino que el problema en realidad es un paquete completo y eso es en lo cual nosotros nos debemos concentrar en todo, en todos esos hábitos, en todos esos pensamientos, en todas esas creencias que están erróneas y que nos están haciendo daño. Y en Hebreos 12, del 14 al 15, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. En Proverbios 3, del 5 al 6, dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Bueno, pues como ya vimos, este cuarto paso se trata más que nada de escribir, ¿verdad? De poner todo en un cuaderno. Y mi recomendación para ustedes es de que escriban cosas que les hayan dejado grandes marcas en su vida, acontecimientos que les impactaron y que cambiaron su vida y los llevaron en direcciones diferentes. Analícenlas, busquen por resentimientos que ustedes tengan con otras personas. ¿Por qué es que tienen ese resentimiento? ¿Qué fue lo que hizo esa persona que causó eso en ustedes? ¿Cuál fue su reacción de ustedes? Igualmente con los sentimientos de culpabilidad o arrepentimientos de la misma manera. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue que reaccionamos? ¿Qué fue lo que sentimos? Y también les recomiendo que traten de tocar la mayoría o todas las áreas que ustedes puedan pensarnos. Yo mencioné algunas, pero ustedes, hay muchas más, ¿verdad? Como dije, la sexualidad, por ejemplo, el área del materialismo, ¿no? Por ejemplo, del amor, si tuvimos amor en nuestras vidas, nuestros padres, cómo fueron con nosotros, nuestros hermanos, qué tipo de relación. Todo lo que ustedes puedan imaginarse, todo es importante. Es muy importante de que nosotros veamos cómo fue que sucedieron las cosas, para que nosotros aprendamos a ver cuáles deberían de ser nuestras acciones, nuestra manera de accionar conforme a estas cosas y identificar las cosas que nos hacen mal todavía. Y también les recomiendo que también vean las cosas positivas, no se enfoquen nada más en lo negativo, sino también en lo que es positivo. Si ustedes tienen alguna virtud, si ustedes han hecho cosas buenas en la vida, es muy bueno que ustedes las reconozcan, porque eso es lo que nos da motivación. Cuando nosotros nos enfocamos solamente en lo negativo, ahí viene la depresión, ahí viene la ansiedad y muchos otros problemas, preocupaciones y todo eso, y no avanzamos. Pero también es bueno que veamos lo bueno y que lo sigamos practicando. El propósito es que nos deshagamos de lo malo, saquemos todo eso malo y practiquemos lo bueno y lo engrandezcamos a Dios, y que dependamos de Dios completamente en todos nuestros caminos, en todos nuestros pensamientos, en todas nuestras palabras, en todas nuestras acciones, en todo lo que hagamos, siempre Dios. Muchas gracias por acompañarme, y para la siguiente semana para el siguiente video más bien, vamos a hablar del quinto paso. No se lo pierdan. Que Dios los bendiga y esté con ustedes en todos sus caminos, en todo lo que hagan. Hasta la próxima.